Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables, aquí en Distrito Televisión, como siempre, como todas las noches, para analizar la actualidad de la mano de personas expertas que tienen buen criterio y mejor información para apuntar sobre dónde van a ir los acontecimientos diversos que vamos a tratar. Por ejemplo, el primero de ellos, ya saben que los inscritos en Podemos por un 70% han rechazado o han apoyado, mejor dicho, las tesis de Pablo Iglesias de que haya un gobierno de coalición con miembros de Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo cual es justo lo que Pedro Sánchez no quería. Así pues, todo apunta a que la posibilidad de que tengan que repetirse las elecciones en septiembre está más cerca que nunca. Y al hilo de esto, en los mentideros de la Corte se baraja la opción de que en el Partido Socialista, de repetirse las elecciones en septiembre, podrían cambiar de socio preferente y convertir a Íñigo Errejón y ese partido Más Madrid, convertido en Más España a nivel nacional, en el socio preferente para formar gobierno y de esa manera descabezar a Podemos y a su líder, a Pablo Iglesias. En fin, muchas incógnitas sobre ese tema que iremos desgranando a lo largo del programa. También hablaremos de una cosa que como mínimo es inquietante y no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas en Cataluña. ¿Ustedes dejarían que en los colegios se infiltrasen personas para espiar a sus hijos en el patio y conocer en qué idioma hablan en los recreos? Pues aunque suene a totalitario y propio de otros regímenes pasados, es lo que ha ocurrido en Cataluña, donde la Generalidad ha autorizado a una plataforma que se dedica a la delación de comercios que rotulan en español, Plataforma por la Lengua, y que además cobra múltiples subvenciones por ello, ha autorizado a esta asociación o esta entidad soberanista a introducir personal en los colegios de Cataluña para ver en qué idioma hablan los estudiantes cuando están en el patio. Y curiosamente, los resultados no han gustado nada a los nacionalistas, que han debido reaccionar como un vampiro en una iglesia, ya que el 70% habla español cuando están en el patio y no tienen presuntos profesores que les digan, o que les impongan, mejor dicho, en qué idioma tienen que hablar. Más asuntos que abordaremos esta noche en Los Intocables. Nadia Calviño va a ser directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Eso es al menos lo que está intentando el gobierno de Pedro Sánchez. Veremos a ver si lo consigue y veremos a ver si tiene más éxito que en las pasadas negociaciones que hizo Pedro Sánchez de cara a conseguir puestos relevantes en la Unión Europea tras las últimas elecciones a la Cámara Comunitaria. Otro de los asuntos que vamos a tratar es en relación al Ayuntamiento de Madrid, ya que si bien la izquierda está paralizando vía judicial los cambios que quiere hacer el nuevo alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, en relación a Madrid Central, afortunadamente hay otras áreas en las que los jueces no van a poder cambiar las decisiones que está tomando el nuevo consistorio. Por ejemplo, para restaurar algo tan básico como la seguridad en muchos barrios, como el de Vallecas o como el de Tetuán, donde el Ayuntamiento de Madrid ya ha confirmado que se van a instalar cámaras nuevas en la calle para seguridad, cámaras de videovigilancia, que se van a reponer además las que se habían estropeado y que, oh casualidad, el gobierno de Carmena no había arreglado, pero también va a haber 100 nuevos agentes de policía municipal patrullando a pie por esas calles, esos distritos de Madrid más azotados por la inseguridad ciudadana, y también se va a elaborar un plan contra la ocupación ilegal de viviendas y también contra la venta ilegal ambulante en la calle que tanto daño hace a los comerciantes y tantos empleos está poniendo en peligro y está destruyendo. Y también en relación a Madrid hablaremos de la última hora sobre las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid y poder investir como presidenta a Isabel Díaz Ayuso. Todo esto aquí en Los Intocables. Arrancamos. Y antes de comenzar con los temas del día, saben que pueden sintonizarnos a través de diferentes canales. Si están ustedes aquí en Madrid, a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT y también en todo el mundo a través de Internet, en dos direcciones web, www.tv.eldistrito.es y también en www.distritotv.es. También tenemos nuestras redes sociales a su disposición, Twitter, Facebook e Instagram,
Instagram para que puedan comentar lo que tengan oportuno en relación a los temas que vamos a analizar. Y, por supuesto, un número de WhatsApp donde poner sus comentarios y hacernos llegar sus sugerencias, que es el 669-728673. Y también, como siempre, les trasladamos una pregunta para que ustedes se pronuncien y nos transmitan su opinión. Y es, ¿tiene que retirar el Gobierno de España las competencias de educación a Cataluña? Si creen que no, pueden marcar el 905 80 81 40, y si creen que sí, pueden marcar el 905 80 81 41. Y hechas estas normas o estas costumbres de nuestro programa, pasamos ya a presentarles a los invitados, a los analistas políticos que nos acompañan esta noche. Don Lucio Muñoz, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Buenas noches, César, un placer y encantado de estar aquí, gracias. Encantado de que esté. Don Lorenzo Badía, muy buenas noches también. Buenas noches, César. Y en este otro lado de la mesa, don Luis Magán, muy buenas noches. César, buenas noches. Y doña Almudena Negro. Muy buenas noches. Un placer, como siempre, tenerla entre nosotros. Bueno, como comentábamos, este primer bloque, la investidura de Pedro Sánchez, la no investidura, ese 70% de las bases del Partido Morado que ratificaron el gobierno de coalición y quieren que Pablo Iglesias sea ministro o que esté dentro del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Los socialistas quieren quitarse el San Benito de socios del independentismo y nutrirse del electorado más centrista que se ha ido a Ciudadanos. En declaraciones a Radio Nacional de España, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha vuelto a reiterar que el escollo en las negociaciones es Pablo Iglesias. La escuchamos. Nosotros y el presidente, creo que ayer fue muy claro y se lo reitero, el escollo es el líder de la formación política, el escollo es Pablo Iglesias. No, una parte no impone a la otra, sino que se negocia la participación y a partir de ahí hablaremos, y permítame que no sea más clara. Y por su parte, el secretario general de Podemos, el secretario de organización, mejor dicho, de Podemos, Pablo Echenique, esta mañana en declaraciones a los desayunos de Televisión Española se mostraba bastante indignado por la postura del Partido Socialista. No entiendo la manera de negociar que está planteando el Partido Socialista con altos niveles de hostilidad hacia los que tendríamos que ser sus socios naturales. Creo que nosotros demostramos que podemos colaborar con el PSOE en los presupuestos generales del Estado, en que lo podemos hacer de manera real. No entendemos que el presidente, por ejemplo, ayer dijera que algo tan grave como que Pablo Iglesias no Y desde Alicante también se ha pronunciado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que insta a Sánchez a hacer gala de esa capacidad de diálogo de la que Sánchez tanto ha presumido y a que sea capaz de conformar en torno a sí un gobierno para la nación. Pues el señor Sánchez, que tanto hablaba de diálogo, que sea capaz de ponerse de acuerdo conservando sus principios y su forma de ver España, ¿no? Y por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, decía anoche que lo razonable, lo respetuoso para España es dejar de enredar. Así calificaba la vicepresidenta la actitud de Podemos. Yo creo que lo razonable, incluso lo profundamente respetuoso para este país y para lo que ha votado este país, sería de dejar de enredar con nombres y haber aceptado un programa que colocamos, un documento al que no han hecho absolutamente ningún aprecio. Creo que las cosas son más serias que los nombres. Es razonable, se le puede llamar como se quiera, que el presidente del gobierno lo que no pueda asumir es que el líder de esa formación esté en el seno de su Consejo de Ministros con una posición tan predominante como una vicepresidencia, que la quiere el señor Iglesias desde el año 2016. Estamos muy lejos de ver la política exterior como la ven ellos, muy lejos de ver temas de políticas de Estado muy importantes, y el presidente ha puesto... Y este viernes la ministra portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Cela, y también titular del Departamento de Educación, se ha referido a esto de los pactos y ha vuelto a reiterar que la oferta hecha por Pedro Sánchez a Podemos es más que generosa. Eso sí, la señora Cela parece olvidar que ya el señor Sánchez dijo en días atrás que la oferta a Podemos había decaído. Entonces, ¿qué oferta generosa estaba hablando la señora Cela? En cualquier caso, la escuchamos. La oferta es profundamente... iba a decirles generosa y además profundamente política. Se ofrece una entrada a personas representativas con conocimientos técnicos, desde luego, porque es impensable pensar
que alguien que tiene que liderar un ministerio no tenga esos conocimientos técnicos. Para nosotros eso no es admisible y, por lo tanto, personas con conocimientos técnicos y, por supuesto, un ministro siempre es político, que puedan realmente llevar a cabo la encomienda de gestión. Bueno, y ante todo este rifirrafe de declaraciones de unos, de otros, parece más que evidente que no va a haber investidura y que los partidos implicados en este fracaso, Partido Socialista y Podemos, están haciendo postureo para intentar exculparse de ese fracaso de las negociaciones. Por lo menos es lo que parece desde fuera, pero en cualquier caso, traslado esta primera ronda de valoración a nuestros analistas. Doña Almudena, ¿usted cree que es así, que estamos asistiendo al postureo? Por supuesto. Estamos asistiendo a un intento de Pedro Sánchez de culpar a cualquiera, hasta el apuntador de la repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre. Porque yo sigo pensando, lo llevo diciendo muchas semanas, los que habéis coincidido conmigo aquí lo sabéis, que va a haber elecciones en noviembre. Estoy muy convencida. Me parece tremendo lo que acabamos de oír. Celaá diciendo que los ministros tienen que tener conocimientos técnicos. Es decir, no tienen que ser políticos. La vicepresidenta diciendo no me hagáis a Pablo Iglesias vicepresidente, ¿no vaya a ser que le quite el sitio o qué? Lo que estamos asistiendo es a lo que Pedro Sánchez lleva haciendo y lo está haciendo muy bien desde hace ya mucho tiempo, que es fagocitar Podemos, porque no nos vamos a engañar. Pedro Sánchez está en un win-win. Si no hay elecciones, consigue la investidura. Si hay elecciones, el que se va a ir por el sumidero de la historia es el amigo de los bolichicos venezolanos, ¿verdad?, Pablo Iglesias. Y mientras tanto, además, introducen la X llamada Errejón para presionar aún más a Podemos, intentar romperle las bases. Les está saliendo mal, porque Irene Montero, Pablo Echenique y Mayoral, Rafa Mayoral, a los que les habían ofrecido ministerios, y han salido diciendo que no van a consentir el veto a su líder y que o se paga o se coloca de ministro a Pablo Iglesias o que ellos van a votar en contra. Yo creo que lo van a cumplir. Las voces que dicen que esto es un teatrillo, yo no lo creo. Creo que es totalmente cierto. Si no nos hubiese convocado la consulta a las bases por parte de Pablo Iglesias, que ahora no puede ni siquiera dar marcha atrás, porque las bases lo han dicho muy claro, que él tiene que estar en el gobierno. Es el riesgo que corría al convocar a las bases en una votación absolutamente manipulada. Acordaos que leímos aquí las preguntas y estaba clarísimo que iba a ganar lo que quisiera Pablo Iglesias, fuera la 1 o la 2 porque no se entendían siquiera las preguntas. Esto era así, era la llamadita Echenique, vota la 1 y tal. Y es a lo que estamos asistiendo. A Pedro Sánchez no le va a salir mal la jugada en ningún caso. Si consigue investidura de la mano de Bildu, Etarras, Esquerra, etcétera, etcétera, que yo creo que no, porque Esquerra ya también parece ser que va a votar que no si no hay acuerdos o de Podemos, sería presidente de gobierno. Y si no, en septiembre él ya lo tiene claro, va a haber sentencia, va a haber mucho lío en Cataluña, así que vamos a ir a elecciones, el propio Rufián ya lo decía, yo en septiembre ya lo veo muy complicado, así que el 10 de noviembre me temo que vamos a ir a volver a votar, porque la izquierda es incapaz de ponerse de acuerdo. Don Luis. Bueno, la verdad es que es una situación altamente interesante, pero desconcertante para la ciudadanía. Yo creo que España necesita salir de la incertidumbre en la que hemos estado durante estos últimos años, que necesita estabilidad para una serie de retos que da la sensación de que, además porque tenemos el verano cerca, no los tenemos, pero los tenemos, es decir, la ralentización económica, la incorporación, digamos, a esferas de decisión dentro de la Unión Europea, y sobre todo la amenaza que sobre todas nuestras cabezas tenemos de la sentencia del mes de septiembre-octubre que va a ser. Yo creo que el presidente Sánchez arriesga mucho poniendo en la diana al señor Iglesias. Me parece que es una jugada que le puede salir realmente bien, o que puede tener un enroque por parte no solamente de las bases que apoyan a su Mesías, al señor Iglesias, sino de los votantes que puedan considerar una ofensa excesiva, digamos, un poco este planteamiento del señor Sánchez. Ahora bien,
Desde ese análisis también es verdad que si te pones en la piel, no de Sánchez, sino de un presidente de gobierno que tiene que enfrentarse en los próximos meses con una serie de retos muy importantes para España, tener una bomba de relojería en el Consejo de Ministros, como puede ser Pablo Sánchez, que dice permanentemente, como lo ha dicho repetidas veces, que tenemos, ¿cómo se dice? Presos políticos, que aboga por un referéndum pactado en Cataluña, que está en contra de muchas de las políticas que en estos momentos probablemente defendería el Gobierno central en la Unión Europea, puede ocasionar un desbarajuste en la mesa del Consejo de Ministros tremendo. Veremos, nos quedan 4 días, escaso, bueno, 5 días, el martes 23 tenemos la primera votación de investidura y yo creo que estoy con Almudena, que cada vez, que fíjate que no lo estaba hace semanas, que creo que cada vez más tenemos la perspectiva de la votación del 10 de noviembre. Don Lucio. Sí, pues estoy prácticamente de acuerdo con gran parte de los dos mensajes que habéis lanzado. Yo pensaba que Podemos se plegaría si no a esta oferta, pues a otra, pero yo creía que no tenía margen de negociación. Y vemos cómo nos ha sorprendido, puesto que, aunque no tenga margen de negociación, pues está llevando su estrategia hasta el final. Sí podría haber nuevas elecciones por un motivo, aunque evidentemente no se pueden hacer predicciones en la política española, tal y como vemos que suceden los acontecimientos y cambian constantemente los mismos. Pero sí podría haber elecciones por un motivo, y yo lo veo de la siguiente manera. En virtud del cambio de estrategia de Pedro Sánchez, que nos está engañando a todos, o por lo menos está intentándolo, porque a algunos no nos engaña, evidentemente. Y este cambio de mensaje es el siguiente: está intentando, en clave electoral, pues posicionarse como un líder constitucionalista y, por supuesto, a nivel corporativo e institucional, también posicionar a su partido como un partido defensor de la Constitución y de la integridad territorial de España. Esto es lo que está intentando transmitir a través de esa estrategia a la que me he referido a los electores, sobre todo a los de la izquierda y sobre todo también dirigido a parte del centro, de votantes de centro que han votado a Ciudadanos en las anteriores elecciones. Se está dirigiendo a ese electorado con este mensaje. Pero ya digo que es un mensaje totalmente engañoso, puesto que él firmó el pacto de Peralves, llegó a la presidencia a través de una moción de censura apoyada por los independentistas, y respecto a esta investidura ha intentado negociar tanto con independentistas vascos como con independentistas catalanes, concediéndoles pues evidentemente concesiones contrarias a la integridad territorial de España. Por tanto, es un mensaje contradictorio y engañoso, totalmente enmarcado en una estrategia de marketing político, y ese es el motivo por el cual puede ser que sí haya elecciones, porque evidentemente Sánchez sí está en clave electoral. Me gustaría, y ya termino, me gustaría también remarcar, pues tal y como ha dicho Luis, creo que se está ninguneando a Pablo Iglesias y se está subestimando una posible estrategia que él pueda tener de cara al corto plazo, y es pues también poner a Sánchez como el problema del pacto, igual que ha hecho Sánchez, que le ha posicionado a Iglesias como el problema para acceder a un pacto de gobernabilidad. Por tanto, también podría utilizar esa estrategia, al contrario, en este caso, Pablo Iglesias. Don Lorenzo. Bueno, por intentar no repetir demasiado lo que han dicho mis compañeros. Yo, de todas formas, no estoy del todo de acuerdo. Es verdad que se está vistiendo con las galas de estadista, y eso implica pues que probablemente eso, señor Sánchez. implica que probablemente, bueno, las galas es muy fácil ponérselas, otra cosa es serlo, pero él se las está poniendo. Y es verdad que, por lo tanto, yo imagino que está valorando eso como una hipótesis, ¿no?, de trabajo cada vez, bueno, pues más verosímil, pero que en todo caso, para mí, yo creo, no sé qué va a pasar con esta investidura. Lo que yo sigo pensando todavía de una manera firme es que habrá gobierno, es decir, que no habrá elecciones. Entre otras cosas porque, bueno, conociendo al señor Sánchez, la verdad es que hizo todo lo que hizo para ser presidente del gobierno. Pactó con golpistas,
pactó con, por supuesto, con Podemos. Bien, era una moción de censura, pero pactó. Pese a lo que dicen las encuestas, la persona que más tiene que perder en unas elecciones se llama Pedro Sánchez, que hoy es presidente del gobierno y es el único que puede dejar de ser presidente del gobierno. Yo estaré encantado con que haya elecciones, por supuesto. Si tardan un poco, pues a lo mejor hasta mejor, porque como yo sigo pensando cuál será el resultado de nuevo, prefiero los desastrosos presupuestos de Rajoy que los que haga este hombre con Pablo Iglesias, ¿no? Y por lo tanto, pues lo prefiero. Pero yo sigo pensando que el escenario en el que entraríamos en unas próximas elecciones es más incierto del que nos están haciendo ver. La izquierda, con Errejón, que parece ser que entraría en liza, bueno, pues tendría 3 partidos, igual que tuvo el bloque del centro-derecha, que fue una de las razones, no la única, pero una importante razón por la cual se perdieron votos, o mejor dicho, votos no, se perdieron escaños, bastantes escaños. No la ley DONT, como todo el mundo dice, sino la circunscripción provincial hace que muchísimos partidos, o sea, mejor dicho, que muchos votos en según qué circunscripciones, pues acaben yendo hacia el sentido contrario que el votante hubiese querido. Y eso es algo que no se puede controlar y que, por supuesto, Pedro Sánchez lo va a tener muy en cuenta, o lo estará teniendo muy en cuenta. Si además tenemos también en cuenta que el efecto llamada a las urnas que provocó Vox probablemente hoy no tenga la misma contundencia, no tenga la misma intensidad, empezamos a poner encima de la mesa, en el tablero, pues bueno, una serie de incógnitas o una serie de incertidumbres que, por bien que parezca que es verdad, al menos a tenor de lo que dicen las encuestas, por bien que parezca que le vayan las encuestas, la persona que más tiene que perder es precisamente aquella que hizo todo, o vamos a decir prácticamente todo, o casi todo, para llegar a la presidencia del gobierno. Luego, yo, que me alegraré en el alma, como también bien sabéis los que aquí me oís, creo que al margen de esta investidura en concreto, habrá gobierno. Yo pienso que no. Es verdad, aparte de lo que dices, yo estoy de acuerdo con lo que dices del personaje, Lorenzo. Pedro Sánchez hace todo lo posible para llegar a Moncloa. Lo hace con una moción de censura, pactando con bilduetarras, etcétera, etcétera. Es una persona que ha demostrado una capacidad de resistencia que yo creo que en la escala de dureza va por encima del diamante ya, Pedro Sánchez. Esto es así. O del percebe, lo que tú quieras. Esto es así. Por eso mismo creo que va a haber elecciones. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez va a hacer lo que más le convenga a Pedro Sánchez, que es lo que Pedro Sánchez ha hecho siempre, no lo que le conviene a su partido, que le importa 3 higas porque lo ha destrozado, no lo que le convenga a España, porque si no, no andaría jugando a pactar con bilduetarras, podemitas, etcétera, etcétera, sino lo que más le convenga a Sánchez. ¿Y qué es lo que más le convenga bien a Sánchez? No llegar a un pacto con aquellos que ya le han dejado caer una vez. Porque hay que recordar que igual que llega en una moción de censura con los bilduetarras, podemitas, son esos mismos los que le dejan caer. Y en un momento además en que él empieza a darse cuenta que la política internacional es muy importante, que en Europa se están jugando muchas cosas y que no puede tener un pacto con esta gente. Unas nuevas elecciones permiten, la teoría de juegos, abrir un nuevo escenario. Y me explico. Por un lado, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, está modulando efectivamente el discurso hacia un constitucionalismo. Es más, se plantea incluso llegar a aplicar un 155 en campaña electoral si eso le da votos. Esto se ha publicado. Es decir, tirar hacia el constitucionalismo, lo que permite de paso moverse a otro de los actores en la balanza, que se llama Ciudadanos, que es un partido que apostó al no es no precisamente por los pactos con bilduetarras, pero que en un giro y una campaña electoral, ¿a quién le sorprendería que Albert Rivera volviese a hacer un salto con tirabuzón
y acabase apoyando un gobierno de Pedro Sánchez muy vendible en Europa después de unas elecciones el 10 de noviembre. Unas elecciones, además, donde todos los estudios demoscópicos dan que la mayor fidelidad de voto, que es el dato importante en estas encuestas, ¿no? O sea, quien se vota es al Partido Popular, y evidentemente todas las encuestas le dan que subiría, el que más sube, pero es que el segundo partido con mayor fidelidad de voto, con un 86,2%, esto es brutal, es el Partido Socialista. Es decir, Pedro Sánchez sabe que si va a elecciones va a sacar del orden de entre 140 y 150 diputados. Es verdad que el Partido Popular va a subir, yo calculo que el PP puede rebasar los 100 diputados, esto es así. Pero es que está a nada de gobernar con Ciudadanos si se repiten elecciones. Y yo creo que Pedro Sánchez va a hacer lo que a él le convenga. ¿Y a Pedro Sánchez qué es lo que más le conviene? Estar 4 años en Moncloa y no depender de los caprichos de los que ya le han dejado caer una vez. Entonces, por eso es por lo que yo estoy convencida desde hace muchísimo tiempo que va a haber elecciones. Entonces, doña Almudena, con ese análisis que usted hace, deduzco que en caso de repetirse las elecciones, todos aquellos potenciales votantes de Ciudadanos que no quieran ni de broma un gobierno de Pedro Sánchez, deberían dejar de votar a Ciudadanos y pasarse, por ejemplo, al Partido Popular, ¿no? Porque bueno, eso a mí me encantaría. No, digo, porque... A ver si lo voy a ocultar. No, claro, digo... Yo encantada, y además se lo recomiendo porque, claro, Albert Rivera es este señor de jamás pactaré con Sánchez, y vimos la foto, jamás pactaré con Rajoy, y vimos la foto. No es no, el 10 de noviembre veremos el sí es sí. Pero todavía no hemos llegado a esa fecha, y yo creo que todavía estamos en una batalla también de egos, es decir, la política, como la vida en sí, son las personas. Y aquí hay dos personajes que son realmente sorprendentes, tanto el señor Sánchez, como bien dice Almudena, que lo que piensa por encima de todo es en él mismo, y que el Partido Socialista se ha mimetizado en el señor Sánchez, pero es que no olvidemos que el señor Iglesias es exactamente igual. Es decir, el grupo, el apoyo que tiene de las bases, del 70 y 70 y tantos % que siempre apoyan las tesis, tanto las de Galapagar, la votación de Galapagar como estas, le van a seguir hasta la tumba a Iglesias. Entonces, hay una pelea de egos que vamos a ver cómo se dilucida, quiere decir que tenemos ahí muy poco tiempo relativo, porque es verdad lo que también comenta Almudena, que tenemos el plazo de todo el verano, es decir, perder esta investidura, no salir el día 23 de julio y esperar una posible una rebaja de las peticiones por parte de Podemos, o una presión que está ejerciéndose ya continuamente en la calle. Nosotros decíamos, después de las elecciones, ¿os acordáis que hablábamos mucho de la presión que estaban ejerciendo el IBEX 35 a Ciudadanos, bueno, el IBEX 35 y determinados analistas políticos como Juan Luis Cebrián, como muchos analistas políticos, presionando al señor Rivera para que pactase, para que le apoyase en el gobierno. En estos momentos sucede algo por el estilo con las izquierdas. No es el IBEX, es su IBEX. Son, por ejemplo, los 200 supuestamente intelectuales, que son fundamentalmente actores y actrices y escritores y tal, que piden públicamente, que pidieron ayer, si no me equivoco, públicamente, que se rebajen las pretensiones tanto de uno como otro y llegue a un gobierno de izquierdas. Ahora bien, la tentación de Sánchez puede ser la de irnos a unas votaciones para, por una parte, lapidar en la medida de lo posible lo que tenga a su izquierda, con el enfrentamiento interno que pueda suceder en Podemos, la aparición de la variable Errejón, y luego lo que dice también Almudena, ganar centralidad el día 10 de noviembre, que es lo que le están también pidiendo tanto el expresidente Felipe González como el expresidente Aznar. Yo se les quería trasladar también como una derivada, lo ha adelantado usted, don Luis, el tema de apostar por Íñigo Errejón, porque hoy don Carlos Cuesta publica en OK Diario una información que sostiene que en caso de repetirse las elecciones generales el Partido Socialista podría ofrecer a Íñigo Errejón, en caso de que finalmente convirtiese Más Madrid en Más España y por tanto intentase constituir un partido de ámbito nacional para dinamitar a Podemos, si eso ocurriera, don Carlos Cuesta apunta hoy en OK Diario que el Partido Socialista estaría dispuesto a permitir la entrada de Íñigo Errejón
en el gobierno de España, pero no a Pablo Iglesias, con un objetivo doble, entiendo, que es dinamitar Podemos por un lado, dividir el electorado de Podemos, pero claro, es que ahora que recuerdo, al hilo de esa información de don Carlos Cuesta en OK Diario, es que el señor Errejón está inhabilitado por la Universidad de Málaga por cobrar fraudulentamente una beca de presunta investigación de 1.800 euros al mes, que le exigía trabajo presencial, que no hizo porque siguió en Madrid, y que además dedicaba esos 1.800 euros al mes a investigar algo tan fundamental, de lo cual todo ser humano en cuanto se despierta no hace otra cosa más que pensar en eso, que era las políticas públicas de vivienda. Por el contrario, hay investigadores universitarios que para intentar encontrar una cura contra el cáncer cobran la porquería de beca de 900 euros al mes. El señor Errejón trincaba, para ser exactos, 1.800 euros de la Universidad de Málaga por investigar las políticas públicas de vivienda en una beca además que le dio un compa, un colega, un cargo de Izquierda Unida al que previamente en Podemos habían colocado en la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, este señor, que es el señor Errejón, el que también prescribía a los compas que había que desviar dinero de los ayuntamientos del cambio para que cuando no gobernasen tuvieran donde guarecerse, y regasen de subvenciones, todo tipo de asociaciones vecinales y este tipo de cosas, y hicieran acopio de dinero para cuando llegase las vacas flacas de no estar en el gobierno con los ayuntamientos del cambiazo, que no del cambio. Pero en cualquier caso, doña Almudena, si eso se cumple, esa información de don Carlos Cuesta, que supongo que habrá consultado fuentes conocedoras de la maniobra, seguro. Yo creo, no sé qué es peor, tener al señor Errejón o tener al señor Iglesias en el gobierno de España, no sé si es como decidir entre la peste o la lepra, Pues una fíjate, cosa similar. yo que lo tengo en la Asamblea estoy deseando que se lo lleven al Gobierno de España. Yo Bueno, a usted le encantaría, claro. Yo encantada. Pero precisamente Errejón es dentro del plan de Redondo, de Iván Redondo y Sánchez, la derivada que puede dar al traste con la vaca, con la lechera, ¿no? Con el gran jarra de leche. ¿Por qué? Porque Errejón, para empezar, es peligroso. No se sabe quién va a ser el candidato de Más País o Más, como lo quieran llamar, pero podría ser incluso Manuela Carmena. Digo por eso de lo cambiazo. Los ayuntamientos del cambiazo, pues ahora el más cambiazo. Y podría ser Carmena. Yo pienso que no, que Errejón cree que es su momento de dar el salto a la política nacional y vengarse de sus excompañeros, pero no solo vengarse de sus excompañeros, sino hacer lo que él siempre defendió, que es un partido populista puro y duro al estilo y forma de los populismos hispanoamericanos. Hay que recordar que este señor es el que decía hace poco que en Venezuela comen 3 veces a la semana porque todo está fenomenal y que Chávez vive la lucha. Sí. Sigue. Ese es lo que le puede fallar. Le puede fallar también, y lo apuntaba antes Luis muy certeramente, que la izquierda, los votos de la izquierda podemita no vayan ni a Errejón ni al Partido Socialista, sino que se queden en la abstención. Por ahí, y luego hay un tercer movimiento que yo creo que Iván Redondo y Pedro Sánchez no están teniendo en cuenta en la teoría de juegos, y es que la derecha no va a permanecer estática. Mientras la izquierda hace sus componendas, desde el Partido Popular ya se está ofreciendo montar cosas como Galicia Suma, Cataluña Suma, vamos a ver qué pasa en el Senado, etcétera, etcétera, con lo cual es una jugada de riesgo, pero bueno, Pedro Sánchez siempre ha apostado y arriesgado, y ya le digo, don César, yo por mí que se lleven a Errejón a Moncloa. O sea, bueno, claro, a usted encantada porque así no le tiene que padecer en la Asamblea tener de Madrid, enfrente claro. a un señor que dice que en Venezuela, que es un país donde el año pasado 1.557 personas han muerto en los hospitales por falta de medicamentos y suministros, y donde la gente muere de hambre, tener enfrente a un señor que dice que ahí comen 3 veces al día, yo lo llevo entre mal y regular. Y que hacen cola para comprar comida porque tienen muchísimo dinero, que esa es otra de las aportaciones de Errejón a la economía mundial. Luego además se dicen feministas y ignoran que las jóvenes venezolanas están cruzando la frontera en Colombia para prostituirse para mantener a sus familias. Por cierto, doña Almudena, quería preguntarle una cosa un poco así jocosa, pero que no lo digo. ¿Han aparecido pintadas por la Asamblea de Madrid? De momento no. De momento y no han reventado ningún cajero. ¿No? Si sucede, yo les aviso porque a saber quién ha sido. Bueno, hay personas con antecedentes de ese comportamiento. Por eso, ¿no? eso que lo investiguen. Yo sí, ¿no? El día que revienten un cajero, yo le doy la exclusiva en la Asamblea. Vale. ¿Hay cámaras en los pasillos y tal para...? Sí, no, vamos a ver, hay seguridad. Menos mal. En la Asamblea hay seguridad, Menos pero mal, de momento parece que todo va... Se lo digo porque... También es verano y hay mucha gente de vacaciones, ¿eh? Ya.
Bueno, no se lo preguntaba porque, bueno, como todos conocemos las altísimas responsabilidades a las que se dedicaba la señora Serra antes de entrar en política, es decir... ¿Era activista como Rita Maestre? ¿Era activista como Rita Maestre? Sí. Bueno, aunque de la señora Serra no tenemos imágenes medio desnuda en una capilla como de la señora Maestre, que por cierto, señora Almeida, en la anterior legislatura, cada vez que, en fin, la señora Maestre se venía arriba, le soltaba esa frase grandiosa, lo pueden ustedes buscar en YouTube, y si les gusta la política y los buenos debates políticos se divertirán. Cuando el hoy alcalde de Madrid, en la anterior legislatura, responsable de la oposición, decía: señora Maestre, compórtese que no está usted en una capilla. Y es que Soler, yo creo que les sabía cuerno quemado. Ya tenemos la frase: señora Serra, compórtese que no está usted en un cajero. Bien, pues a ver si el día que se la oiga usar desde la tribuna en la asamblea, avíseme, y me la veo con palomitas por disfrutar de ese momento, porque será grandioso. Yo la aviso. Qué grandes éxitos. Bueno, señores, ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Creen esa posibilidad del sorpaso de Íñigo Errejón a Pablo Iglesias promovido por el PSOE? ¿Creen que es demasiado complicado y que Pedro Sánchez va a preferir, en fin, incrementar su número de escaños para no tener que depender tanto de Podemos y poder hacer otro tipo de pactos con otras formaciones? Don Lucio. Yo creo que es una estrategia de presión más preelectoral, aunque evidentemente se puede también pues, proyectar después de unas posibles elecciones en el supuesto caso que éstas se celebren. Pero creo que es una estrategia de presión previa a las elecciones, puesto que es una estrategia arriesgada, porque evidentemente, tal y como tú has dicho, no sabemos si será ganadora o será una estrategia perdedora, porque no tenemos constancia de los antecedentes en relación a este nuevo partido, porque se presenta a nivel nacional. Si se presentase a nivel nacional, pues no sabemos cómo funcionará de cara al electorado. Por tanto, no creo que sea una estrategia muy sólida, y tampoco sabemos cómo van a pues actuar los electores de la izquierda, porque lo que sí se prevé, tal y como ha dicho Almudena, es en el caso, reitero, en el caso que haya unas nuevas elecciones, porque todavía no lo sabemos, y yo no quiero hacer pronósticos, porque evidentemente la política, tal y como he dicho antes, en España cambia cada día, pero en el caso, repito, que se produzcan unas nuevas elecciones, pues no sabemos cómo actuará la izquierda, porque se va a disparar seguramente la abstención. Pero yo, al contrario de lo que habéis comentado, también pienso que puede dispararse también en la derecha, porque también hemos visto cómo ha habido un fraccionamiento total y se han prorrogado mucho determinados pactos, y se ha visto cómo esa gobernabilidad en algunas regiones y en algunas ciudades pues no ha sido automática. Es decir, la derecha está muy fragmentada, el centro derecha, bueno, Ciudadanos lo vamos a ubicar en el centro, pero el centro derecha está muy fragmentado también. Por tanto, yo creo que se podría disparar, no lo sé, no soy demóscopo, pero podría dispararse también la abstención en la derecha. En cualquier caso, es una estrategia, repito, la de Errejón y Carmena, la de más Madrid o más país, o más España o más comunismo, pues creo que es una estrategia arriesgada. Pero piensen ustedes una cosa, porque es que hoy también ha saltado a la palestra, al hilo, o además de esa información de don Carlos Cuesta en OK Diario, de que tras unas nuevas elecciones el Partido Socialista podría convertir al señor Errejón en su socio preferente. Hoy también hemos conocido que tanto Ada Colau como Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, pues han roto con Iglesias y han montado con Errejón su propio grupo en el Senado. Saben ustedes ese refranero español tan sabio que dice que las ratas siempre son las primeras que huyen del barco cuando éste se está hundiendo. No sé si es que también la señora Colau o la señora Teresa Rodríguez ya atisban, en fin, el ocaso de Podemos, y entonces se están reposicionando. Don Lorenzo, ¿cree usted esa posibilidad? Yo me mantengo en lo que he dicho antes. No veo, y además incluso utilizando vuestros argumentos, si Podemos ha de dividir en dos y por lo tanto hoy no se puede contar con Podemos, dentro de 3 días, contando con Errejón, menos se podrá contar con Podemos. Si pensáis que Errejón con 10 escaños o con 12 que le daban, más los que pueda sacar Sánchez, van a obtener mayoría absoluta, pues es que entonces, claro, si todo el mundo piensa así, al final igual la consigue y todo, ¿no? Yo creo que eso no va a suceder de esa manera, ni mucho menos, es decir, los votos o los escaños de lo que ahora es Podemos, pues
se dividirán más o menos, y además perderán porque yo sí que creo, además de que pienso que el sistema electoral, al fraccionarse la oferta de la izquierda, pues hará que pierdan escaños, como ha pasado en el flanco del centro-derecha. Además, yo creo que la desmovilización, Lucio, va a venir mucho más, o vendría mucho más por el lado de la izquierda que por el lado de la derecha. ¿Por qué? Pues porque habitualmente cuando gobierna una ideología, la otra ideología no se desmoviliza, al revés, habitualmente se moviliza pues para intentar cambiar las cosas, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que esa teoría a través de la cual este hombre, me refiero a Sánchez, pretende gobernar con Errejón, pues es que no tiene demasiado sentido porque es que no le dan los escaños, o sea, no le van a dar, a mi modo de ver, de ninguna manera le van a dar. ¿Que le van a dar con Ciudadanos? Bueno, en cuyo caso tenemos todo el verano, porque ahora ya Pedro Sánchez ya lo estáis vistiendo como un estadista, ¿no? Bueno, pues ahí está, ya no cree que quiere aplicar el 155 y parece que nos lo creemos. Bien, bueno, pues ya lo tiene el señor Rivera, que si Sánchez piensa en él, Rivera piensa en Albert y como mucho más en Rivera, no en nadie más, y que se está cargando su propio partido precisamente por incoherencia y por no llegar a los pactos que le están presionando ahora, para que tenga, cuando después de las elecciones, pues tiene todo el verano para recapacitar y para reaccionar y para no tener que convocar las elecciones. Por tanto, yo sigo pensando que no las habrá. Bueno, vamos a ir avanzando con más temas que tenemos preparado para analizar, será después de la publicidad, pero antes de irnos les recuerdo la encuesta que les estamos trasladando a todos ustedes para que nos den su opinión, y es si en su opinión tiene que retirar el Gobierno de España las competencias de educación a la Generalidad de Cataluña. Si creen que no, pueden marcar el 905 80 81 40, y si creen que sí, el 905 80, lo diré bien, 905 80 81 41, que se me había escapado a mí el número, que para algo soy de letras. En fin, después de la publicidad, a la que nos vamos inmediatamente, vamos a debatir un tema que llueve sobre mojado, y es las prácticas rozando el totalitarismo que hace la Generalidad de Cataluña en relación a la enseñanza. Pero eso será tras unos minutos de publicidad. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando
Dando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Ya saben que la encuesta que les estamos trasladando hoy es si creen que habría que retirar por parte del Gobierno central las competencias de educación a la Generalidad de Cataluña. Si creen que no, pueden votar llamando al 905 80 81 40 y si creen que sí, pueden llamar votando al 905 80 81 41. Y hemos elegido precisamente esta pregunta al hilo también del siguiente tema que vamos a tratar a continuación. Y es que, una vez más, la Generalidad de Cataluña pues no tiene reparos en recurrir a prácticas que rozan el totalitarismo, aunque doña Almudena Negro lo calificaría de otra manera, estoy convencido. Lo de rozar ha sido generoso. Sí, bueno, yo ya estoy navideño, aunque estemos en julio, pero bueno, es por intentar tener buen talante, que diría aquel, ¿no? Y es que el presidente Quintorra ha permitido nada menos que se espíe a los profesores y alumnos en los recreos para ver si hablan en catalán, tal cual lo están escuchando. Y es que no toleran que el 75% de las conversaciones de los niños en los patios de los colegios sean en español, sobre todo en las zonas urbanas de Cataluña. La persecución al español en las escuelas catalanas cuenta con un nuevo capítulo. La Plataforma por la Lengua, una ONG volcada en conseguir que no se hable el español en Cataluña, a pesar de la voluntad de muchos millones de catalanes que quieren hablar en la lengua común de todos los españoles, pues esta plataforma, bueno, que además está fuertemente subvencionada por la
Generalitat de Cataluña ha publicado, lo diré bien, un presunto estudio sociológico en el que insiste en alertar de la situación lingüística en las escuelas en Cataluña, ya que según ellos el catalán solo está presente en el 24% de las conversaciones en los patios de los colegios, tal y como se denunciaba en un documental emitido en fechas anteriores en la cadena pública de Cataluña TV3. Ese informe, del que ahora se ha conocido, que se ha realizado además de forma fraudulenta, ya que consistió en espiar a alumnos y profesores mediante observadores de incógnito. La entidad independentista, conocida como la ONG del catalán, que además se dedica a denunciar aquellos comercios que ejercen su libertad de rotular en español, resulta que introdujo estos investigadores en los patios de los colegios y afirma que esos patios son uno de los puntos principales de interacción y ocio entre niños y adolescentes y, por tanto, es donde podemos detectar qué instrumento consideran más útil y adecuada para comunicarse entre ellos, cuál es, de forma espontánea, su lengua común. El gobierno de Quim Torra permitió espiar el uso del catalán en los patios de los colegios, ya que la plataforma avisó a la Consejería de Educación de la Generalitat, que está en manos de Esquerra, recibiendo su beneplácito y el del propio gobierno catalán. Eso sí, a los padres no hay constancia de que se les pidiese autorización para mandar observadores de incógnito a esos patios y ver en qué idioma estaban hablando los niños. Claro que lo que yo me pregunto también es una cosa bastante evidente, y lo digo en plan jocoso, pero lo digo porque, habida cuenta de cómo se las gasta el nacionalismo en Cataluña, yo creo que ya están tardando. ¿Por qué se limitaron solo a los patios? ¿Por qué no también fueron, no sé, al cuarto de baño a ver si los niños, en fin, hacen sus necesidades en un idioma o en otro? Digo yo, por investigar, porque ya que estamos haciendo el ridículo y rozando el totalitarismo, no entiendo por qué se han quedado solamente en el patio, en el momento del recreo, o no han ido al comedor para ver en qué idioma hablan en la hora de la comida, o no han ido a la hora de gimnasia o de educación física, como se le llama ahora, a ver cuando los niños hacen esos ejercicios que manda el profesor y están corriendo por el patio, etcétera, etcétera. ¿Por qué no han investigado en qué idioma hablan? Doña Almudena, esto de investigar en qué idioma habla una persona, lo voy a decir a su estilo, esto sí que es totalitario. Es que esto no roza, esto es completamente totalitario. Yo lo que me pregunto es dónde está la alta inspección educativa una vez conocida esta noticia, y le voy a dar un dato. No solo la Generalitat de Cataluña ha estado financiando a esta plataforma per la llengua para espiar a menores en los patios de los colegios, lo que debería, por cierto, llevar a la intervención de la Fiscalía, que no sé dónde está, o la Gobierno, Fiscalía, pues muy buenas, sino que el señor Chimo Puig, ¿le suena? Presidente valenciano, ha financiado con 136.573 euros precisamente a la plataforma por la lengua que ha espiado a los niños, y en el Partido Popular ya hemos presentado una iniciativa en Valencia, en el Parlamento, para ver si esto también se ha estado dando en Valencia. A mí me parece de una gravedad absoluta, porque hemos asistido a cosas como profesores que pegan golpes a niñas cuando dibujan una bandera de España, hemos asistido a niños que son ninguneados por hablar español en el patio. Esto es de un régimen totalitario absoluto y completo, y yo creo que aquí debería intervenir la justicia, y yo creo que habría que tomar medidas muy serias. Si no está justificado la aplicación de un 155 con este tipo de noticias, no sé cuándo lo va a estar. Don Luis. Yo creo que hemos llegado ya, hemos retrocedido, digamos, en la sorpresa hasta límites absolutamente insospechados. Es decir, solamente voy a mencionar 5 cosas que han sucedido en la última semana. Idiotas que van clamando en el metro a favor de las palabras de Puigdemont. La profesora agrediendo en Tarrasa a una niña de 10 años que había pintado la bandera española. La carta del presidente de la Generalitat diciendo que él, como presidente de este país, se dirige a usted, señor presidente de España. La Generalitat, que es algo absolutamente también inaudito, accediendo a los datos de los ordenadores de los jueces catalanes. Y una web que ha denunciado Foment del Trabajo, una web que se dedica a promocionar a las empresas soberanistas de la ANC. Es decir, todo este tipo de cosas pasan permanentemente, y la ciudadanía en el Estado, en la ciudadanía de España, va retrocediendo porque ya no se sorprende de nada. Esperamos cualquier provocación continuada, y no nos sorprende. Cualquiera de estos temas individualmente ya es un acto de totalitarismo tremendo. Es
decir, el de la niña de 10 años que se enfrenta, la niña de 10 años tenía que darle una medalla al mérito por enfrentarse a su profesora, a su maestra, que es una sujeta, una señora, Miriam Ferrer, que es una militante de Òmnium Cultural y del Front per la República, junto con su marido, también docente, que se dedica a amenazar a niños simplemente por el hecho en Cataluña, territorio de España, por pintar la bandera española. Nosotros, el resto de la ciudadanía de España, estamos retrocediendo porque ya nos parece que cualquier cosa que venga de allí de Cataluña, cualquier provocación o cualquier tema como los que acabo de mencionar, nos parece ya la normalidad. Sin embargo, hay algunos antecedentes en esta misma línea de comportamientos totalitarios que vamos mejor a desgranar después de también dar turno de palabra en este lado de la mesa. Don Lucio. Sí, yo creo que este espionaje lingüístico pues debería de valorarse por la justicia, puesto que podría ser constitutivo de un delito de revelación y descubrimiento de secretos, artículo 197 del Código Penal. Pero el problema es pues, que Cataluña se ha convertido en una dictadura catalanazi y evidentemente a través de sus leyes autonómicas educativas que permiten que la lengua vehicular sea la catalana, pues suceden este tipo de asuntos. Tal y como has planteado tú a los telespectadores, la pregunta del programa de hoy respecto a que si hay que devolver la competencia educativa al Estado, pues este es un caso evidente de que sí hay que devolverlo. Y el problema es que esta situación que se ha producido en Cataluña podría extrapolarse al resto de comunidades autónomas o por lo menos a algunas de ellas, tales como Valencia o Baleares, Galicia, País Vasco, por supuesto. Por tanto, por tanto podríamos llegar a una situación que produciría un caos en España. ¿Y por qué se produce este tipo de cuestiones? Pues porque la unión de todos los españoles se produce pues por el idioma. Y es lo que atacan todas estas comunidades autónomas gobernadas por ejecutivos contrarios a la integridad territorial de España. Yo lo que me planteo es, en el patio del colegio, los estudiantes no tienen privacidad para poder hablar en el idioma que estimen oportuno cuando están en su tiempo de recreo jugando. ¿Qué maldad ven los nacionalistas en que los niños o los jóvenes, en definitiva, usen el idioma que les plazca cuando están en su tiempo de recreo? Si ya de por sí es totalitario que no puedan elegir la lengua en la que quieran estudiar, porque los que quieran estudiar en catalán, que lo hagan, pero sin embargo los que quieran estudiar en español, en Cataluña, en Valencia, en otras partes de España también, en Galicia pasa también, no pueden hacerlo. Y eso conculca la libertad de elección de idioma y conculca lo establecido en la Constitución española. Creo que el artículo 2 o el 3 de la Constitución, que dice que el castellano es la lengua común de todos los españoles. Todo español tiene el deber de conocerla y el derecho a usarla. Si no me falla la memoria, es el artículo 3.1 de la Constitución, para ser exacto, si no me falla la memoria. Por tanto, ¿por qué se empeña la Generalidad de Cataluña en investigar o en permitir que se investigue de esta forma tan totalitaria en qué idioma hablan los niños? Aquí en Madrid, por ejemplo, gracias a lo que puso en marcha en su día Esperanza Aguirre de los colegios bilingües español-inglés, aquí muchas de las asignaturas en Madrid se dan en inglés. Pero en los patios nunca a nadie aquí en Madrid se le ha ocurrido mandar investigadores para ver si los niños hablan en inglés o en español en el patio, porque gracias a Dios en Madrid se valora la libertad individual y que los niños puedan hablar en el idioma que estimen oportuno. Además, en la enseñanza lo que se hace es dar algunas asignaturas en inglés precisamente para que los niños tengan una herramienta más de conocimiento de un idioma que es fundamental para desenvolverse en la edad profesional, en el mundo laboral, cuando lleguen a él, como es el idioma inglés. Ya me gustaría a mí, que en mi época de secundaria, haber podido estudiar también en inglés, ¿no, Almudena? Es que Cataluña lleva desde hace muchísimos años, desde que llegó la democracia a España, gobernada por un proyecto excluyente, un colectivismo totalitario. Ahora estamos viendo los frutos de tanto tiempo de inmersión lingüística, de tantos planes lingüísticos, en el fondo de unos dirigentes
que tenían un sueño, una ensoñación, que era que ellos no son españoles, que ellos tienen su propio Estado-nación Cataluña. Hemos visto cómo se ha falsificado la historia, hemos visto cómo han tomado al asalto la educación, hemos visto cómo han tomado al asalto los medios de comunicación en Cataluña. Os quiero recordar que es un sitio donde los medios de comunicación hacen editoriales conjuntos. ¡Qué barbaridad! Y ahora estamos recogiendo los frutos de muchos años de permisividad y de haber mirado hacia otro lado, porque claro, el totalitarismo puede venir de dos maneras, de golpe o con la subversión de la democracia. Y es lo que hemos estado viviendo en Cataluña. En Cataluña se ha estado permitiendo durante mucho tiempo ir avanzando cada vez un pasito más, cada vez un pasito más, cada vez un pasito más, a aquellos que no es que quieran romper la convivencia, es que quieren imponer un Estado totalitario en Cataluña. Un Estado donde el Estado, porque la Generalitat es el Estado, no es el gobierno, se mete en la vida de las personas, le dice a los niños en qué idioma pueden hablar en el patio, que lo normal es como si hablan en suajili o por señas, porque es su problema en qué hablan en el patio, pero que le dice a todo el mundo cómo hay que vivir y que divide a los catalanes entre buenos y malos. En este sentido, lo que hemos tenido en España desde hace décadas es populismo. Es populismo, ese populismo que crea el pueblo y el no pueblo con líderes mesiánicos que encarnan todas las virtudes del pueblo. Claro que ves a Torra y ya no sabes qué encarna en este caso, pero en principio se supone que si gobiernan ellos, decían en campaña, los niños tendrían helado de fresa de postre todos los días. Esto había carteles en Cataluña en las elecciones. No habría cáncer, no habría cáncer en Cataluña si ganaban ellos. Y esto es lo que se ha ido permitiendo. Claro, es un momento en que tenemos que enfrentarnos al dilema. ¿De verdad vamos a permitir que a nuestros compatriotas catalanes, que son españoles, les sigan cada vez recortando más los derechos? Pues esta plataforma por la lengua yo creo que, en fin, deben estar peor que un vampiro en una iglesia, cuando han constatado que en redes sociales, que es algo que la gente joven usa muchísimo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pues resulta que el idioma que más usan los jóvenes en Cataluña, curiosamente, es también el español. Don Lorenzo, esta otra parte de las redes sociales evidencia otra vez más que cuando a los niños se les da libertad de expresarse en el idioma que quieran, pues frecuentemente o mayoritariamente usan el español, ¿no? Repíteme, por favor, la pregunta. Sí, que ese estudio de la plataforma por la lengua constata que en redes sociales, porque también se han metido a ver las redes sociales de los alumnos, resulta que en las redes sociales los jóvenes en Cataluña usan frecuentemente, o usan mayoritariamente, mejor dicho, el español y no en catalán, en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, con lo cual yo supongo que los de la plataforma de la lengua deben estar, en fin, más cabreados que un reno con hernia, que decían en El Rey León, ahora que está tan de moda otra vez la película. Tú te preguntabas que por qué ocurren estas cosas, ¿no?, en Cataluña, y que por qué el gobierno catalán hace eso. Pues es muy sencillo, porque es nacionalista, nada más. Lo que desde España a veces se intenta hacer y que en otras ocasiones se tilda como nacionalista, no es así. Una cosa es el patriotismo y otra cosa es el nacionalismo. Los catalanes, o mejor dicho, los gobiernos que últimamente ha habido en Cataluña, son nacionalistas. No hay nacionalismo, la ciencia política lo define muy bien, que no tienda al fascismo, y no hay fascismo que no tienda al totalitarismo. La lengua, junto con la religión, en España ha sido más importante la cuestión de la lengua, pero también la religión, son las dos grandes herramientas de propaganda políticas, y en concreto del nacionalismo, también obviamente del fascismo, ¿no? Por lo tanto, yo no sé, lo que me extraña de verdad es que nos extrañe, es decir, pues esto es lo normal. Lo que ya no es tan normal, y lo que todavía, bueno, hace que muchos ciudadanos no salgamos de nuestro asombro, es que después de 40 años sigamos igual, prácticamente igual. Porque de la misma manera que sabemos, porque la ciencia política así lo define, lo que acabo de decir, pues también sabemos, y se me ocurre pues poner como ejemplo a uno de los más grandes constitucionalistas, que era Jenilek, que decía que allá donde un Estado extiende su dominio,
separa, es un poco como la teoría de Montesquieu, donde encuentra el dominio, que es la característica, la principal característica de un Estado, donde encuentra otro. Y también decía Jelinek que en el momento en que un Estado cesa o ceja en sus pretensiones, en su ejercicio del dominio, ese dominio es ocupado por otro Estado, por otra administración o por otra fuerza. Eso ha pasado en Cataluña desde hace muchísimos años. El Estado español se fue, por unas razones o por otras, y es un hueco que ha acabado ocupando pues otro Estado, o mejor dicho, otra administración, y como esa administración además tiene la característica, porque si fuera una administración liberal sería distinto, pero como es una administración nacionalista, es decir, pseudofascista, pues lógicamente utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance para impregnar hasta el rincón más recóndito de la sociedad todas sus herramientas que hacen que al final, bueno, pues hace 15 años o hace 25 años el nacionalismo o el independentismo era un 10 o un 15%, estamos en el 48-50%, y dentro de 4 días, como bien decía Iceta y todos sabemos, si el Estado sigue haciendo dejación de funciones, pues obtendremos un 70%. ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas o los verdaderos culpables de esto? Los gobiernos que ha habido. Zapatero, Rajoy y el señor Sánchez, aparentemente que va a pasar lo mismo. Eso es. No debería extrañarnos. Pues al hilo de esta última, en fin, de este último gran éxito del nacionalismo que hemos conocido, que es entrometerse en los colegios vulnerando la privacidad de menores para saber en qué idioma hablan cuando están en el patio, la Generalidad de Cataluña no es la primera vez que hace este tipo de cosas aberrantes y totalitarias. Hace unos años se publicó que la Generalidad de Cataluña se había atrevido nada menos que a abrir informes médicos sin autorización de los pacientes para comprobar en qué idioma los habían redactado los médicos. No me lo invento, esto está en la hemeroteca, se puede buscar porque esto ocurrió, saltó a la palestra siendo el molt untable president Artur Mas el jefe del gobierno autonómico. Y esto salió a la palestra, que había inspectores o policías lingüísticos o comisarios políticos, mejor dicho, que se atrevieron a eso, a vulnerar la confidencialidad entre médico y paciente, que eso es sagrado, que nadie tenga por qué saber qué es lo que te pasa a ti en tu salud, más allá de tu propio médico. Violaron eso solamente para saber si los médicos redactaban los informes en catalán o no. Pero en el ámbito de la sanidad, hace algunos años, también siendo Artur Mas el presidente de ese gobierno regional, saltó a la noticia otra cosa que era más preocupante todavía, y es que hay muchos conductores de ambulancias en Cataluña que son hispanohablantes y que no hablan catalán. Pues bien, el Servicio Catalán de Salud tenía una circular, por tanto, texto por escrito, y está en la hemeroteca y se puede buscar para quien no me crea, que ordenaba a los servicios de emergencia en Cataluña dirigirse única y exclusivamente en catalán a los conductores de ambulancia, que tenían que mandar efectivos, mandar atención médica a cualquier lugar de Cataluña donde se les demandase porque había una persona necesitada de atención médica. Los propios conductores de ambulancia alertaron de que al no saber catalán, si les daban las instrucciones en catalán, podían llegar más tarde al lugar de la emergencia. Y todos sabemos que cuando una persona tiene una emergencia sanitaria, cuanto antes reciba atención médica, mucho mejor para lograr o bien su supervivencia o bien que no fallezca. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar del riesgo evidente que suponía el obligar al uso del catalán en los servicios de ambulancias en Cataluña, se dio la orden de que las emergencias, solamente las instrucciones a los conductores de ambulancias, solamente se pudiesen dar en catalán. Otro ejemplo más de totalitarismo, de poner en riesgo incluso vidas humanas, por no hablar de cuando hace unos años hubo unos graves incendios en Cataluña y desde el Gobierno central se enviaron recursos antiincendios para contribuir a apagar esos fuegos, y resulta que la coordinación de todos esos servicios de emergencia partía de la Generalidad de Cataluña, y a pilotos de aeronaves que descargaban aguas sobre los incendios, ya fuesen helicópteros o fuesen hidroaviones que venían del resto de España y que no hablaban catalán, resulta que les decían en catalán dónde tenían que volcar el agua. Ahí primó otra vez el uso obsesivo de una lengua antes que la eficacia en algo tan fundamental como extinguir los incendios. Ese es el tipo de gente, o de gentuza, mejor dicho, que está gestionando Cataluña y que intenta imponer su ideología antes que ofrecer unos servicios de calidad a los catalanes que tanto dicen amar, pero que luego no hacen una gestión adecuada a ese sentimiento de amor
que tanto dicen tener por su tierra y por sus conciudadanos. Pero hoy también es noticia de unas imágenes que hemos visto, esta vez no es de la Plataforma por la Lengua, que es un ente subvencionado por la Generalidad de Cataluña con el dinero de todos los españoles, puesto que es un gobierno quebrado que debe 72.000 millones que estamos asumiendo todos los españoles. Pues hoy hemos conocido que otra de las celebrities, por así decir, del independentismo subvencionado, es decir, Òmnium Cultural, también llamado Momium Cultural, resulta que la última performance, que diría Rita Rupestre, que han hecho, es mandar a gente al metro para que haga apología del golpismo, leyendo una carta en la que se insta a los catalanes a la rebelión, a la sedición y al apoyo a los políticos golpistas que están en la cárcel precisamente por haber intentado dar un golpe de Estado el 1 de octubre en Catalunya. Vamos a ver el vídeo. Estimadíssims tots, cap conquesta social no ha estat mai regalada. Si ens sabem units i actuem de manera generosa i empàtica, ens en sortirem. Però ho hem de fer des de la coherència i la determinació, amb la cultura com a principal element de cohesió social i la democràcia sense cap límit. El nostre únic enemic és la por. Sortim al carrer i expliquem a tothom que ho tornarem a fer. És una crida a tots els demòcrates de Catalunya i d'arreu del món, a totes aquelles persones que, sobiranistes o no, són conscients que avui... El greu problema de la nostra societat és l'obediència a un estat que ha renunciat a defensar els drets i els interessos de la ciutadania. No patiu pels que estem a la presó. Ens sabem forts si esteu units. Rebel·lem-nos serenament i pacíficament. Bé, aquestes paraules que acabo de llegir no... Entre las muchas cosas que se dicen en esas cartas que están leyendo estos activistas de Òmnium Cultural, lo que dicen es, entre otras cosas, ninguna conquista ha sido regalada. Si actuamos unidos, saldremos adelante, pero hay que hacerlo desde la determinación. Nuestro único enemigo es el miedo. Salgamos a la calle y expliquemos que lo volveremos a hacer en relación a volver a dar otro golpe de Estado en Cataluña, vulnerando la legislación vigente. Don Luis. Bueno, realmente prefiero que me canten baladas latinoamericanas que me den la paliza en el metro con el calor que hace. Pero no podemos olvidar que estos individuos son de la misma asociación Òmnium Cultural de la profesora de Tarrasa, que iba a clase todos los días, la que agredió a la niña, todos los días con su lacito amarillo. Es decir, el grado de provocación permanente que tenemos por parte de determinados individuos en Cataluña es formidable. Y lo vamos a tener más en la medida que nos acerquemos al dictamen de la sentencia del juicio del proceso. Doña Almudena. Tenerlos con 30 y pico grados dando la tabarra en el metro, yo creo que va contra la Convención de Ginebra. Pero yo haría una pregunta, ¿a cuánto el kilo de pregonero? Porque aquí no se mueve nada sin subvención. Sí, esa sería mi pregunta. Es una gran pregunta. Don Lucio. Sí, yo, en principio, quiero resaltar que alguien debería responder por un delito de incitación al odio y a la violencia en virtud de la ideología, artículo 510 del Código Penal. Y respecto al tema político, pues creo que este asunto está incidiendo de manera directa en la investidura de Sánchez también, puesto que si no se produce la investidura ahora en julio, estos señores están incitando al odio y a la violencia. Si la sentencia del 1 de octubre, que se producirá seguramente la tercera semana de septiembre, según los analistas jurídicos han comentado, pues este asunto incide completamente en la investidura de Sánchez, tanto en cuanto antes se produzca esa sentencia, y si se produce violencia en virtud de lo que de este vídeo y de esta propaganda provocada por Òmnium Cultural, pues será perjudicial para Sánchez. Es decir, cuanto antes se produzca la sentencia, me refiero a la fecha, será perjudicial, tanto antes se produzca si se produce la sentencia antes de lo previsto, es decir, antes de la tercera semana de septiembre, eso perjudicará la investidura de Sánchez. Por tanto, este asunto está incidiendo en el futuro gobierno de España. Don Lorenzo. Nacionalismo, propaganda y fascismo. Punto.
Les pedía brevedad, han visto ahí, don Lorenzo ha estado muy breve. Muchísimas gracias por ayudarme a intentar cuadrar los tiempos. Bueno, tenemos que hacer una pausa de publicidad, pero les recuerdo la encuesta que estamos trasladándoles esta noche, y es si tiene que retirar el Gobierno de España las competencias de educación a la Generalidad de Cataluña. Si creen que no, el teléfono que pueden marcar es el 905 80 81 40, y si creen que sí, el 905 80 81 41. Un descanso para la publicidad y volvemos en unos minutos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91 510 27 41 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república.
Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.